¿Qué tal? Vamos a seguir avanzando en lo que refiere a filosofía para católicos. Lo que otras veces hemos llamado ontoteología, tomando el nombre, como hemos dicho, de Heidegger en su texto de Identität und Differenz, que hace un ataque brutal contra la Santa Iglesia Católica solapado. Incluso escudándose detrás de Hegel, diciendo que tácitamente, como le digo, solapadamente, hizo un ataque contra todo el desarrollo escolástico de prácticamente por lo menos 1000 años de filosofía y teología, y para desarrollar ese ataque fusiona los conceptos ontoteología. ¿Por qué? Porque onto, como vimos la clase anterior, tiene que ver con ente, como ontológico. Quiere decir estudio del ente, estudio del ser. Cuando al ser se le llama ente, es el ser siendo un algo. Habitualmente hay personas, como el mismo Heidegger, que dicen que está, a ver, para mirar la altura, quedaría bien por acá. Óntico habría una forma de abordar el ser óntico, como de una manera óntica, y una forma, perdón, ontológica, de la cual, así como muy a la ligera, muy a simples rasgos, se podría percibir como que estuviese hablando de las cosas como res, como, y en el modo ontológico como el ser mismo. ¿Cuál sería la diferencia? El ser como cosa, Heidegger lo miraría como un óntico, como ser como cosa, es decir, como un ente. Y el ser mismo como su ser algo, su ser más propio.
Pero cuando hace esa fusión que hace onto, teo, lógico. Estos son modos de ser. Modos de ser. Onto, teo, lógico. Según Heidegger, hacer esa fusión permitiría dar acuso de que la historia completa de la filosofía sería un fraude. ¡Wow! Fuerte eso. Estaría mal. No lo dice literalmente, pero se puede sacar entre líneas. Por ejemplo, y de hecho hay filósofos que lo hicieron. A ver, dejemos más claro esto. El ente, es lo respectivo al ser, el estudio del ser mismo. Teo es teológico, por lo tanto es el estudio de, permiso señor, de Dios. Es que estoy muy doblado aquí escribiendo. Ser, Dios y la lógica como el estudio de el verbo, de la articulación del verbo, cómo se pueden elaborar los juicios, las estructuras de pensamiento, los silogismos, cosa que alcanzamos a ver en algunos momentos. Creo que alcanzamos a hacer 2 o 3 clases. Cuando Heidegger hace eso, lo hace en el libro, como dijimos, Identidad y Diferencia, Identität und Differenz, Identidad y Diferencia. Lo vemos respaldado, porque Identidad y Diferencia es un texto más tardío, porque dentro de algo que alcanzamos a explicar en esas clases es que la vida de Heidegger tiene, digamos, 3 momentos clave que tienen distintas características. Por ejemplo, su juventud, perdón, que es toda la parte cuando se estaba formando y cuando pasa por el gymnasium, que le llamaban en ese tiempo, y pasa a la universidad. Heidegger era católico. A ver, para que quede bien claro, estamos hablando de Heidegger.
Ahí la E quedó un poco rara. Heidegger era católico. Vivía en el sur de Alemania. Es decir, una zona de menor influencia luterana. Porque entre más al norte es más la influencia del protestantismo y el ateísmo y todas esas cosas. Pero en cambio en el sur, Alemania tiene más contacto con Francia y con Italia y las ideas que vienen, gracias a Dios, de la hispanidad, de Hispania. Heidegger pertenecía a una familia católica y él era católico. Si no me equivoco, él era también acólito. Y estaba muy interesado por entrar al seminario. Era muy conocido en la iglesia. Y es la iglesia la que le da fondos y una beca para estudiar. Y él le dice a la iglesia, le propone un trabajo acerca de Santo Tomás y acerca de Duns Scoto, que muchos después dicen que esos textos no son de Scoto, sino que al parecer de un discípulo o de algo así. Yo no me he metido mucho en ese pleito. El tema, lo importante aquí es que Heidegger era católico y que es la Iglesia Católica la que le da fondos para él entrar a estudiar durante una cierta cantidad de años, a estudiar Santo Tomás, Duns Scoto. Recordemos que, bueno, tenemos ahí mencionado a Santo Tomás de Aquino. Ay, perdón. Santo Tomás y Duns Scotus o Duns Scoto, como le llaman. Ese apelativo de Scotus suelen ponérselo a varios filósofos y pensadores que vienen más del lado norte, del lado más de Escocia. Entonces está Santo Tomás y Duns Scoto. Y es Duns Scoto el que, en su gran amor a nuestra Madre María Virgen por siempre, empieza a elaborar una tesis a partir de un estudio que él estaba haciendo
de los textos bíblicos de los padres de la iglesia, porque cuando se hace un estudio, no se hace de la nada. Entonces se toma una corriente de consecutiva que se van pasando el tema y estudian ese tema hasta donde la vida les da, y el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo encuentre a quien pasarle la pluma y decirle, continúa, que alguien tiene que seguir este trabajo para que dé frutos. Esa lógica de la pluma, el traspaso, la transmisión, la pluma, la transmisión, pongámoslo de esa manera. Tenemos un punto que es la pluma. ¿Qué es la pluma? El lápiz, el bolígrafo. Y el nombre pluma viene desde que se escribía con plumas, en el tintero. La pluma la transmisión la pluma, la transmisión que tengo que ir mirando si se alcanza a ver desde allá. A ver, poner un poco más arriba. La pluma, la transmisión, la herencia, la pluma, la transmisión, la herencia. En esto se juega la ligereza de corazón, la humildad y la valentía. Que todo esto podría estar en un solo punto. Ligereza de corazón, ligereza de corazón, humildad y valentía. Esa parte quedó un poco extraña. Ahí. Valentía. Entonces, tenemos 4 puntos esenciales. La pluma, la transmisión, la herencia, la ligereza de corazón
la humildad y la valentía, que vienen a ser uno. Y todo eso junto se llama, vamos a tener que cambiar de plumón. Lo voy a hacer con el otro para que es que este también le queda poquito, así que hay que recargarlos. Todo esto es la santa tradición. Creo que quedó muy inclinado. Vamos a ver si el plumón aguanta y enderezarlo un poco. La santa tradición. A ver cómo se ve ahí. Ya. Entonces aquí vamos a marcarlo así. La pluma, la transmisión, la herencia, lo vamos a poner en un cuadro. Y este cuadro que nos hace llegar a la santa tradición. Pero Heidegger no quiere eso. Porque dice que distorsiona el ser puro metiéndole a Dios. Y él, que decía que iba a estudiar a Santo Tomás y Duns Scotus, no lo hace. O lo hace, o sea, tan Santo Tomás creo que no lo hace, y el de Duns Scotus hay un embrollo ahí que no viene al caso en este momento. Lo que viene al caso es lo siguiente. Heidegger ataca la santa tradición y estos puntos que marcamos. Y ocupa el concepto de ontoteología, aquello que puede ser llamado ontoteológico, lo ocupa para atacar. Porque esto, la pluma, la transmisión, la herencia, la ligereza de corazón, la humildad, la valentía, la santa tradición, es en el fondo la historia. Es lo que ha ocurrido, sobre todo en la Edad Magna.
que se han ido pasando la pluma gracias al Espíritu Santo, al Paráclito. Denme un segundito, unos minutos. Aquí hay una recarga. Los plumones usan esto. Entonces, aquí está el que le corresponde. Heidegger, por decirlo de una forma así bien que suena incluso un tanto ofensiva o grosera, pero no deja de ser cierta. Heidegger considera, es una cosa que suena un tanto también egocéntrica, se dice. Cuando alguien cree que él es el que sabe y nadie más sabe y solo él sabe. Vamos a ponerle el cartucho de la vaina de ahí entra. Entonces, este es negro, así que vamos a... Tomen apuntes porque vamos a borrar la pizarra y ahora vamos a cambiar de color. En el curso pasado les envié un apunte extraído de el texto Identidad y Diferencia, que viene bilingüe. No recuerdo si es que le envié una versión donde saqué las partes en alemán y se lo envié todo en español. Bueno, da igual. El punto es que si nosotros en el texto más importante de Heidegger, que es como su obra maestra, como dicen cada autor tiene su libro que es el libro el más grande que tiene cada autor, suelen tener uno. Para Heidegger es este, que se llama Ser y Tiempo. Y aquí él creo que es el parágrafo 6. Como les mostraba la otra vez en el texto de Aristóteles, que viene con un índice que al lado van poniendo números como los versículos, capítulos y versículos. Cuando se leen libros de filosofía, que son como textos fundamentales para la filosofía, otro
elemento que se hace es esto, por ejemplo. Este símbolo que se ve aquí al principio. No sé si lo alcanzan a notar. Este. Ese símbolo significa parágrafo. Parágrafo significa, el símbolo es una cosa así, como si fuesen dos S's, dos letras, como si fuesen dos letras S de super, de sonido, que llevan a tener un círculo en el centro. Esto, este plumón no le queda. Esto se llama parágrafo, que también se puede decir párrafo, pero confunde usar párrafo, porque párrafo es muy general, porque aquí tenemos muchos párrafos, tenemos muchos párrafos, pero solo tenemos un parágrafo, que es, aquí comienza el parágrafo 34. Y eso nos ubica inmediatamente al lugar que queremos llegar del texto. Entonces, este símbolo significa parágrafo y se usa mucho en filosofía, sobre todo en la filosofía moderna en adelante. Bien. Ya, el texto quedó, perdón, el plumón quedó en su puesta a punto y, a ver, necesitamos borrar la pizarra. Bien. Vamos a por ello. Heidegger dice en Ser y Tiempo, en el parágrafo, si no me equivoco, es el 6. Sí. Parágrafo 6.
la tarea de una destrucción de la historia de la ontología. Ontología puede ser usada como sinónimo de filosofía o de estudio del ser. Entonces dice, la tarea de una destrucción de la historia de la filosofía. La tarea, o sea, es un deber. La tarea de una destrucción de la historia de la filosofía. Luego empieza a explicar las razones por las cuales tiene que hacer ese gesto que en el fondo, sintéticamente, es algo así como que la filosofía no puede estar contaminada de teología, porque si no estaría no estudiando el ser puro, sino que estaría constantemente remitiéndose al ser supremo. Es decir, dice que la filosofía no puede remitirse ni ocupar el ser supremo como explicación para el ser. O sea, si pudiera existir el ser sin el ser supremo, tendría razón. Pero resulta que el ser solo existe si es que hay un ser supremo y existe la creación. Pero resulta que Heidegger, que estaba ya contaminado con esas ideas como de razón pura, como el filósofo Kant, que tiene la crítica de la razón pura, Immanuel Kant tiene este libro que se llama La crítica de la razón pura, donde también encontramos esas cosas del índice de que son números que van por los párrafos. Y hace un combate también con la metafísica. O sea, él incluye la metafísica, pero como que la interpreta a su manera. La interpreta de una manera bastante singular, digamos. Bastante como hacen los protestantes, los luteranos, de cuando leen la Biblia la interpretan como ellos quieren. No tienen un principio de continuidad. Porque lo que acabamos de ver hace unos minutos, cuando hicimos el esquema aquí abajo de pluma, transmisión, es que cuando hacemos un estudio y la fe y la razón trabajan juntas, tiene que haber una coherencia. Eso es una ontoteología sana, de sana doctrina, la que permite una transmisión donde haya... Eso lo podríamos apuntar. A ver, por aquí. Perdón, al revés, por acá. Una
teología sana, ontoteología, digamos, ay, quedó muy arriba parece. Ahí. Una ontoteología sana, siempre considerando fe y razón, una ontoteología, ontoteología, está directamente relacionada a fe y razón, porque está trabajando la filosofía y la teología juntas, lo que a Heidegger no le gusta. Para ser sana, necesita que haya una transmisión. Tiene que haber una transmisión. Y la transmisión es siempre, sí, solo sí, perdón, quiero hacer el símbolo matemático. Es siempre la transmisión sí, solo sí, tradición. Transmisión, siempre que haya, esto es como siempre que haya, sí, solo sí hay, si encontramos tradición, hay transmisión. Y si esto se da junto, tenemos una ontoteología sana. Fe y razón trabajando juntas. Y cuando fe y razón trabajan juntas, reconocen que el ser tiene grados de elevación hacia el ser supremo y que el ser no es un ser abstracto. Es decir, no es un ser así como una palabra que ande volando. No, el ser viene del ser supremo. Es el ser supremo el que da el ser. No hay ser si no hay ser supremo. Y el ser supremo es el que transmite y mantiene siendo a los entes de la creación. Entonces el ser supremo funciona como la primera substancia, como dijimos, como el bien supremo, como lo óptimo, desde lo cual todo lo demás participa y en donde todo encuentra su modelo. Entonces, a través de las ideas y de los conceptos, dado que son
trascendentes, no inmanentes, trascendentes, y que están del lado del Ser Supremo, a la hora de ser y llegar a ser en este mundo en el cual las cosas llegan a ser y dejan de ser, encuentran su modelo. Entonces, el ser humano tiene un alma y la tiene, y esa alma que tiene es la que en el fondo le va dictando su ser. Es como si dijésemos el correlato, la forma paralela, es el ADN. Pero el ADN es solo para ciertas cosas. No abarca todas las dimensiones del ser humano como si lo hace el alma. El alma, para nuestro caso, alma intelectiva, alma racional, abarca todos los aspectos del ser que el Ser Supremo nos ha entregado y que podríamos decir se ven reflejados en algo así como el ADN. En cuanto a la creación de estructuras se refiere. Pero el ADN no determina muchas facetas del ser humano que pertenecen a su alma. Entonces no sería aquí una competencia ni un paralelo tampoco, no hay comparación posible entre el alma y el ADN, son cosas totalmente distintas. Yo simplemente las estoy mencionando como para hacerse una idea de qué cosas estamos hablando. Estamos hablando de aquello que define a un ser. Y en la clase anterior mencionamos definir, la palabra definición. Y la palabra definición, ¿a qué la relacionamos? A esencia. El Ser Supremo operaría, por decirlo así, como la más alta usía. Es decir, substancia. La más alta substancia. A ver, lo voy a tratar de escribirla un poco más ordenada. ¿Ven cómo escribo de lado ahí? Permiso. Substancia.
Eso es lo que los griegos llaman usía, que o es una forma verbal, participio femenino, creo, un pasado de participio de femenino, en una forma un poco rebuscada del verbo ser, einai, pero yo prefiero simplificarlo y tomarlo por un uso que no se le ha dado mucho y me llama la atención de por qué no lo activan, por decirlo así, esa lectura que es, permiso, donde la usía, la substancia, está relacionada al bien. Y al bien y al valor. En un primer grado, materialmente. Es decir, los bienes, la hacienda. ¿Qué quiere decir hacienda? El patrimonio. ¿Cuánto dinero ha juntado un hombre durante su vida? Esa es su hacienda. Esos son sus bienes. Por lo tanto, tienen relación con el valor. Entonces, el ser supremo y la substancia suprema es el más alto de los bienes, el más alto de los valores. Tan alto que se pasa de largo, se pasa para arriba, por decirlo así, y se vuelve incalculable, infinito. Y si un hombre logró juntar tantos millones de euros, de dólares, pesos, soles, libras, lo que sea, cuando lo ponemos en clave espiritual, pero digamos espiritualmente, el bien y el valor se disparan hacia arriba y se vuelven bien y valor infinitos. ¿Por qué? Porque son espirituales. Son metafísicos. Y todo lo respectivo al ser supremo es infinito. Incalculable. Entonces, la substancia adquiere un valor infinito cuando el ser supremo se le menciona como la primera de las substancias, la más alta de las sustancias, adquiere un valor infinito. Entonces, este es uno de los conceptos más importantes. El otro punto importantísimo es
la esencia. Muchas personas ocupan esto como sinónimos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un plano material más abajo, esencia y substancia pueden quedar tan alto, quedaría lo mismo. Apuntar a uno o el otro, porque ambos están arriba. Entonces levantan igualmente. Pero a medida que nos aproximamos, notaremos que no son lo mismo, no son iguales. ¿Por qué? Lo vamos a poner así. Permiso, señor. Espiritualmente, ser supremo, es decir, Dios. Substancia, bien, valor, infinitos. Y esto es lo que algo es. Lo que algo es. ¿Qué es eso? Cuando apuntamos a algo y nos preguntamos acerca de lo que es ahí está el ser, verbo ser, ¿qué es? Esto es lo que en católico se dice ese. Verbo ser. Y la esencia, didáctica, lo estoy explicando didácticamente para que se entienda más fácil. Hay quienes dirían, académicos que dirían, no, pero no, eso no va así, esto aquí hay detalles muy finos que... No, aquí se puede explicar esto de manera más directa. Y más clara. Esencia es como es. Lo que es el ser y cómo es. Lo que algo es. ¿Cómo es? Claro. Ese. Y esto es lo que decíamos, que es a lo que los griegos, si a la substancia los griegos le llaman usía,
a la esencia le tienen un nombre bastante extraño. Que es To, Ti, En, Einai. Toti en Einai. ¿Y de dónde sacaron ese nombre? Eso que parece una palabra. O sea, que no parece una palabra. Parece una frase. Lo que es sido. Lo que está siendo ahora, pero fue. Es decir, algo que fue, pero que se mantiene vigente. La esencia. Cuando nos preguntamos por la sustancia, lo que algo es. ¿Y cuál es su esencia? ¿Cómo es? Es algo que fue, pero que se mantiene siendo. ¿Y cómo es eso? Porque resulta, vamos a ver si funciona hacer a ver hasta dónde puedo, hasta por ahí, bueno, hay harto espacio. Está la substancia, que viene a ser, como dijimos, lo que es y está, vamos a ponerlo así, la esencia. Y la esencia es la definición. Entonces nosotros estamos observando diríamos que desde aquí aparece el observador. Y que si no hay una esencia, no va a poder ver la sustancia. Lo que permite llegar al observador, a la sustancia, a lo que es, sea lo que sea, porque el Ser Supremo, Dios, le presta ser a las cosas, las auspicia, por decirlo así, las auspicia. Aquí tenemos el spicere. El otro día dijimos como speculatio, spicere, spicia. Spicere.
speculatio, que en el fondo es la raíz spec. La misma que está en la palabra speculum. Es decir, espejo. ¿Y cuál es la función que cumple un espejo? Reflejar. ¿Y qué es lo que refleja el espejo? Algunos podrían responder la imagen, un rostro. Gracias a que está reflejando ¿qué? La luz. Pero obviamente la luz física. Por eso es importante el spec. Esto es muy importante. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer acá volviendo al ejemplo, es que si el observador necesita llegar a lo que es, necesita pasar por una definición o si no, no va a entender qué está viendo. O no va a ver nada sencillamente. Si el espectador ve, es porque hay una esencia. Entonces ocurre que el observador a ver que esto puede distraernos aquí. El espectador tiene que tener un punto de apoyo para que su captación él lanza su captación y gracias a que hay una esencia, esta captación llega a destino gracias a que hay una definición. Y esta definición, la esencia, como definición, es lo que tiene que ser. Perdón, este no es el lápiz. Es lo que tiene que ser transmitido. Porque es la base de la tradición. Transmisión, tradición. Para que se genere. Entonces, esto está explicado de una forma bastante abstracta.
En términos prácticos, es decir, puede funcionar primero esto como punto 1 o este como punto 1, o este como punto 2 o este como punto 2. Entonces el observador puede decir, tengo la definición, tengo los elementos, tengo una serie de características de algo que es muy suave, es de habitualmente color blanco, tiene dos orejas largas. Todo eso es definición. Pero le falta lo que es. ¿Y qué es? Lo que es un conejo, un conejito. Y a la inversa. Alguien o un niño, como decíamos también en un ejemplo hace unos días, un niño pequeño o una niña pequeña en un parque, está el césped, está la grama, está todo ahí verde, y ve a cierta distancia, pero alcanza a reconocer algo y no sabe lo que es. ¿Y qué le va a decir lo que es? La definición, la esencia. Por lo tanto, sabe que hay algo, que hay una substancia siendo, que hay un ser, pero no sabe lo que es, ni cómo es. Las características se las da la esencia. Y ahí se genera el contacto. Y ese tipo de contacto es el que permite que eso ocurra muchísimas veces acerca de muchísimos conceptos. Y esos conceptos, al ir transmitiéndose, van consolidando la tradición. Por ejemplo, si nosotros tenemos un diccionario, el diccionario puede decir vamos a ver la primera posibilidad. O sea, lo que vimos ahí como punto 2 en realidad. Estamos en una colina
estamos, por ejemplo, en una colina y desde esa colina se pueden apreciar a ver. Perdón por el tiempo, pero para que quede mejor la apreciación. Entonces, retomando, nosotros vamos caminando por el borde de una colina y vemos algo así. Sin el subtítulo que viene abajo, obviamente. Y no sabemos qué es lo que es, ni dónde está, ni cómo es. Entonces luego nos dicen más de la mitad de su superficie está ocupada por el desierto de Negué. En efecto, no ocupa más que la 7 milésima parte de la superficie. Y nos empiezan a dar una serie de características, lo cuales son definición.
y nos empiezan a definir un lugar y reconocemos que lo que estamos viendo es un paisaje de Galilea.